el alma es algo supremamente importante que tenemos, que también, bueno, todo es importante, pero el alma es, siempre hablamos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El alma es esa creación tan perfecta que hizo Dios en cada uno de nosotros, porque el alma es eterna, el cuerpo muere, y entonces ya o va bajo tierra o si no va con el elemental del fuego porque ha sido cremado, se disuelve, quedan cenizas, la energía vital lo acompaña, se apaga y acompaña al cuerpo, se queda con el cuerpo. Y las demás capas que les mostré de las auras, de la energía, los cuerpos energéticos son los que hacen que acompañen al alma cuando el alma sale del cuerpo, cuando el alma deja el cuerpo y se va. Entonces aquí, como pueden ver en el recuadro, el alma hacia el lado derecho, hay un cuerpo acostado, ya inerte, se ve en color dorado un hilito que sale, aunque lo llaman el cordón de plata, bueno, ahí se ve en color dorado y se ve cómo sale el alma del cuerpo, que se ve de una forma transparente, así como está al lado izquierdo de la foto en azul. Ya el alma tiene la figura de la persona, pero en una forma transparente, como cuando alguien, hay muchas personas que han dicho, oh, yo he visto un espíritu, yo he visto no sé qué, he visto no sé cuándo, que no, ya no tiene el cuerpo material, sino que el alma sale, hay almas que se van a la dimensión que les corresponde, se van desencarnan y luego salen y trascienden, pero hay otras almas que se quedan, y tenemos la costumbre de llamarlos espíritus, pero en este caso el espíritu, la definición del espíritu es completamente diferente. Entonces, tenemos el espíritu, que el espíritu es esa chispa divina, esa partícula que Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Es como ver a un sol enorme, muchos soles en uno solo, donde se divide en partículas y esas partículas llegan a cada uno de nosotros. De ahí es que lo llamamos como la chispa divina y de ahí es que sale el de trabajemos internamente de adentro hacia afuera para conectar con esa chispa divina que es Dios, para poder realmente llegar a Él en el momento en que cumplimos con nuestras misiones, cumplimos con nuestros propósitos, hacemos que nuestra alma evolucione al punto de que sea perfecta como lo es Dios, y ahí es en el momento en que vuelven y se unen esas partículas y llegamos a Él. El espíritu es esa chispa divina, esa partícula que Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Es como ver a un sol enorme, muchos soles en uno solo, donde se divide en partículas y esas partículas llegan a cada uno de nosotros. De ahí es que lo llamamos como la chispa divina y de ahí es que sale el de trabajemos internamente de adentro hacia afuera para conectar con esa chispa divina que es Dios, para poder realmente llegar a Él en el momento en que cumplimos con nuestras misiones, cumplimos con nuestros propósitos, hacemos que nuestra alma evolucione al punto de que sea perfecta como lo es Dios, y ahí es en el momento en que vuelven y se unen esas partículas y llegamos a Él.